politólogo, jurista, un gran pensador, pero sobre todo una gran persona, hablamos de Karl Loewenstein. Loewenstein nació el 9 de noviembre de 1891, pululando entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Nació, creció y se desarrolló físicamente e intelectualmente en Alemania, concretamente en Múnich. A temprana edad comenzó una carrera de negocios para apoyar a su padre, que era un empresario metalúrgico. Sin embargo, la carrera no le gustó y a los 19 años comenzó a estudiar Derecho, donde se graduaría y obtendría la licencia en 1914. Sin embargo, alrededor de esas épocas comenzó la Primera Guerra Mundial. Loewenstein se puso los zapatos y se alistó en la infantería alemana. En 1918 fue admitido en el Colegio de Abogados. Hizo ejercicio de la práctica legal de 1919 hasta 1931. Sin embargo, un partido llamado Nacional Socialista Obrero Alemán comenzó a emitir políticas étnico-raciales que le prohibieron el ejercicio de la educación universitaria como docente y de la práctica legal, por lo que en 1933 tuvo que, con ayuda de una comisión de ayuda a eruditos, emigró a Estados Unidos en 1933. En Estados Unidos, Loewenstein pudo reflexionar tranquilamente sobre los fenómenos políticos que se avisoraban y al mismo tiempo que ya habían transcurrido. Por ejemplo, el fascismo italiano, el que vivió en carne propia, el nazismo, y junto al constitucionalismo social que contenía la Constitución de Weimar. A raíz de esta reflexión, Loewenstein llegó a la conclusión de que la Constitución, como un instrumento jurídico, era la solución para poder manejar, balancear y ejercer el poder por un sistema de pesos y contrapesos. Sus cavilaciones siguen resonando a día de hoy y al momento de estudiar teoría constitucional, derecho constitucional, encontramos presente su obra. Loewenstein, al mismo tiempo, tuvo grandes labores a nivel político. Por ejemplo, participó como asistente en una comisión de reforma constitucional en Japón. Fue asistente de la Procuraduría de Estados Unidos y falleció finalmente en 1973. No obstante, su obra sigue presente en nuestra formación jurídica y en el ejercicio de nuestra ciudadanía. Para pasar a hablar de su obra un poco más amigablemente, vamos a ponerle colores a esto. Loewenstein fijó sus inquietudes en el desarrollo del poder, al presenciar fenómenos como el constitucionalismo social, que él vivió en carne propia con la Constitución de Weimar, también el socialismo soviético, el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. A raíz de ello, se preguntó cómo, quién y cómo se detiene el poder. Y eso lo fijó a lo largo de su larga vida intelectual. Podemos destacar su teoría de la Constitución. Loewenstein tenía una noción de la Constitución sumamente realista. Él era consciente que toda Constitución venía con fecha de caducidad. La Constitución que se emite en estos tiempos no va a ser la misma, ni va a tener la misma eficacia que va a tener otra de un siglo posterior. Sin embargo, él tenía una gran utopía, la Constitución que no se mueve, aquella que a través de material intelectual pertinente pueda fijarse en el tiempo y anticipándose a los posteriores fenómenos que se presenten en el, valga la redundancia, en el tiempo. Su concepción de la Constitución era existencialista, porque no hablaba del ser para y por sí de la Constitución, sino que justificaba la existencia de la misma en torno a su eficacia. Y esto es una gran herencia de su formación en ciencias políticas. Por ello, la Constitución depende en relación a su eficacia. Aquella que no tiene eficacia es una nominal o una semántica. Hablando de nominal y semántica, hablemos de sus constituciones divididas, su tipología dividida en su posición óntica de cada uno de estos documentos, de estas cartas magnas. Ahí derivaban las originarias, las derivadas, una clasificación, segunda clasificación, normativas,
nominales y semánticas. Segunda y la tercera, que es la última, en utilitarias e ideológicas. Las originarias son aquellas que dan fundación al Estado y forman un poder soberano. Las derivadas son aquellas que se adaptan al pasar del tiempo para que sigan siendo eficaces. Ahí vamos con la segunda clasificación. Las normativas son aquellas que gozan eficacia en la realidad física, política, material de un espacio, territorio, pueblo y soberanía. Las nominales son aquellas que no gozan de esa eficacia, pero sirven para fines educativos. Y las semánticas son aquellas que no sirven en lo absoluto y que más bien son un disfraz jurídico. Por último, las ideológicas son las que sirven para adoptar los fines del Estado, mientras que las utilitarias son lo que dicen su palabra, pues un simple instrumento para poder lograr ciertos objetivos que se plantea el Estado al momento de emitirlas. Para formular conclusiones respecto a la obra de Karl Loewenstein, debemos regresar a lo clásico. Karl Loewenstein aportó al mundo del derecho, precisamente al derecho constitucional, una forma realista, orgánica, de entender la división de poderes. Asimismo, a través de los pesos y contrapesos, podemos ver cómo se puede construir un país con una democracia consistente. Karl Loewenstein ha pasado a los tiempos y con muy buena razón. Se ha forjado un lugar dentro de los jurisconsultos del derecho público, formulando una teoría que, si bien ahora no es aplicable a la exactitud, él mismo se anticipaba a ello. Sin embargo, es algo que debemos tomar en cuenta al momento de ver la vida como ciudadanos, como juristas, como humanos.